Buenos días, mis hermanos. Nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos para rendirle culto a nuestro Dios, a quien es digno de recibir honra y gloria. Y nos unimos a esa alabanza universal que día y noche delante del trono se le presenta a nuestro Creador. Así que te invito a que inclinemos nuestro rostro y que el Espíritu Santo vaya preparando nuestro ser para recibir de Él su enseñanza, pero también para nosotros tributarle como iglesia alabanza y adoración. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y al Hijo del Hombre para que lo visites. Señor, no nos queda más que reconocer tu grandeza. Todo nos habla de ti. Y por tu gracia hoy tenemos vida, tenemos salud y tenemos esperanza, aun cuando las circunstancias sean adversas. Pido que nos bendigas en esta mañana y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Quiero invitarte a que abramos la escritura en la epístola universal de Judas apóstol y daremos lectura a los 25 versículos que son precisamente una carta que tiene el propósito de darnos ciertas directrices, pero sobre todo una conciencia a través del consejo de este varón de Dios. Dice así la palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos,
y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros teniendo misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de nuestro Dios que llega de una manera profunda a nuestro corazón, y a través de ella estaremos meditando para encontrar la enseñanza que el Señor quiere para nosotros en este día. Una de las cosas que hemos estado haciendo énfasis en este mes de enero es precisamente levantar un altar de incienso, un altar de oración. Cuando hablo de levantar un altar de incienso, no me estoy refiriendo a que tenemos que quemar incienso aquí, no. Lo tomo como la figura de Apocalipsis, que compara precisamente ese incienso que se encendía en el Antiguo Testamento, que subía a las alturas, ofrecido a Dios. La forma de ofrecer el incienso en este tiempo de gracia, dice, son nuestras oraciones. Y uno de los aspectos que hoy quiero que empecemos a meditar al entrar en este tiempo de alabanza es que le podamos decir hoy a Dios: te pertenezco, Señor. Y con este canto de alabanza nos ilustra cómo debemos buscar al Señor y demostrarle nuestra pertenencia. Tú puedes postrarte, inclinar tu rostro, presentar, como dice este canto, una ofrenda de vida al Señor. Así que este canto nos ayude a reforzar nuestra vida de oración y sea un mensaje también para nuestro Dios. Díselo: te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón.
a mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. La vida de oración cambia nuestra vida de una manera sustancial. Creo que todos los que hemos tenido esa experiencia de renovación va muy de la mano de la oración, de esa búsqueda, de esa entrega. Y cuando le vamos encontrando esa parte hermosa de la oración, empezamos a sentir una gran necesidad de Dios, que nos lleva a decirle: lléname. Este canto de adoración habla precisamente de eso, la necesidad de que Él vaya tomando más y más de nuestra vida, que vaya ocupando cada área de nuestra carne, para que pueda morir nuestro yo. Así que este es uno de los aspectos que también podemos lograr a través de la oración, hacer morir nuestro yo, para que el Señor tome más de mí y podamos experimentar esa llenura en nuestro ser. Adoremos
al Señor con todo nuestro ser. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo ese lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname.
tema de esta mañana, que he tomado el título precisamente del versículo 20 de la epístola de Judas, orando en el Espíritu Santo. Y qué mejor que ponernos en las manos del Espíritu Santo antes de entrar en la reflexión. Jesús, tú enviaste al Consolador. En aquel día de Pentecostés, tus seguidores estaban unánimes y juntos durante 10 días. Fue ahí cuando se manifestó la visitación y el cumplimiento de una fiesta de Pentecostés inolvidable que transformó el mundo y la historia. Gracias al Espíritu Santo, que ha venido para ser nuestro aliado, nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestro maestro, y quien ha venido a glorificar al Cordero a través de la vida de la iglesia y a través de cada ministerio y de cada persona que ha alcanzado la salvación. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos guíes, nos ayudes y que levantes una generación poderosa en espíritu, pero también una generación poderosa en la vida de oración y de intercesión. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta epístola de Judas apóstol no es Judas Iscariote el que entregó a Jesús. Es el otro apóstol. Y es una epístola donde él muestra una preocupación. Y como seguidor de Cristo y como apóstol, él tiene muy claro la importancia de preparar al liderazgo, de crear una conciencia de las cosas que tratan de contaminar a la iglesia y nuestra vida personal. Judas hace un señalamiento sobre las falsas doctrinas, sobre los maestros que no están haciendo un trabajo para edificar, sino para confundir y sobre todo para establecer sincretismos que tienden a ser muy peligrosos en la vida espiritual. Una de las recomendaciones que yo he sentido de parte de Dios para mi vida personal y las he compartido en la junta de liderazgo aquí de la iglesia o con mis consiervos aquí de nuestro distrito, es que hoy más que nunca necesitamos leer la palabra del Señor con mucha dirección de parte de Dios. Hoy no dudo y no dudamos que también habrá gente maligna que va a tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Hoy se nos ha presentado un escenario que puede ser peligroso también, y pidamos discernimiento al Señor. Las nuevas versiones las nuevas versiones o traducciones que se están haciendo de la Escritura pueden precisamente tratar de adulterar pasajes, tratar de hacer más ligera su lectura y pueden quitarle inclusive aspectos que son de trascendencia para nuestras vidas. Así que una de mis recomendaciones es que tratemos de leer esas versiones antiguas, la 1909, la 1960 de Casiodoro y Reina de Valera, porque hoy las traducciones pueden estar contaminando o creando sincretismos. Por eso es muy importante estudiar hoy más que nunca la palabra de Dios, porque creo que de alguna manera es lo que también Judas nos está advirtiendo y profetizando. Hoy vivimos
estamos viviendo en una sociedad más permisiva y no dudamos que el enemigo va a tratar también de dañar la palabra de Dios. No olvidemos que desde el huerto del Edén, Satanás realizó eso. Puso en duda la palabra de Dios y trató de sacar de contexto la orden y el mandamiento de Dios. Así que estos son tiempos donde tenemos que vigilar mucho la Escritura, revisar muy bien lo que se predica y lo que se está diciendo. Así que hoy creo que una de las formas más seguras será leer el contexto total de una palabra, de una escritura, de un libro de la Biblia, y tener la referencia siempre clara tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para no perder esa unidad. Esa es mi humilde recomendación para este tiempo. Volviendo al libro de Judas, nos habla de la preocupación que él tiene, y su preocupación es la salvación. La salvación es el regalo más grande que hemos recibido en la persona de Cristo, y es algo que tenemos que cuidar. Judas crea una conciencia. No olviden el valor que tiene la salvación. Dice el versículo 4, porque hay hombres que han entrado encubiertamente y están transformando el evangelio, la gracia de Dios, en un libertinaje. Es decir, están relajando los conceptos de la palabra, la forma en la que debe de vivir un cristiano, donde se empiezan a dar permisos que van en contra de la voluntad de Dios. Eso se le llama libertinaje de la gracia. Es acomodarme el evangelio a mi situación, a mis circunstancias. Creo que uno de los ejemplos más claros y más comunes que encontramos a veces de libertinaje de la gracia es que siempre terminamos diciendo: es que Dios es amor y a todos nos ama. ¿Sí? Y a veces esa expresión la utilizamos para justificar y entender que Dios va a pasar por alto todo y nos va a perdonar a todos. Si bien es cierto, Dios nos ama a todos, pero odia el pecado. Y de una manera muy sutil, creo que desde los inicios de la iglesia en el Nuevo Testamento, vemos precisamente cómo las falsas doctrinas y los maestros de libertinaje se hicieron presentes para desvirtuar el evangelio, la sana doctrina y el compromiso que tú y yo tenemos de vivir como Dios lo ha ordenado. Judas señala: tengan cuidado con las enseñanzas, tengan cuidado con los maestros, tengan cuidado de no caer en el libertinaje de la gracia. No olviden, dice que inclusive cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de su esclavitud, que habían creído, hubo gente que tuvo que morir física y espiritualmente, ¿sí? Y perdieron la salvación porque se descuidaron. Dice: no olviden que aún en la eternidad, dice el versículo 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, aquellos ángeles que se olvidaron quién era su creador, que se olvidaron de ver al que estaba sentado en el trono y al cordero, los que estaban ahí en esa autoridad universal, esos ángeles perdieron su dignidad, perdieron su belleza y se transformaron en una fealdad espiritual y de obscuridad. Ellos están en prisiones eternas. Jamás volverán a ser parte de la luz del Señor. Las decisiones que hoy se toman son a nivel eternidad. Hay decisiones que son para nuestro entorno, hablando del ser humano. Pero las decisiones importantes, y la más importante, se toma a nivel eternidad.
Los ángeles, dice, no guardaron su lugar. Abandonaron un lugar maravilloso por la presencia de Dios. Sodoma y Gomorra, ciudades que son ejemplo de maldad y de perversión. Fueron ciudades que también tuvieron la oportunidad de que se les fuera predicado. Una ciudad, como decía el profeta, donde había el pecado de Sodoma y Gomorra, fue la abundancia del pan, y se olvidaron de ayudar al menesteroso. Eso los llevó a la perversión, los excesos, cuando tenemos la vida resuelta, cuando vivimos a nuestra manera, entonces la saciedad de pan, el dejar de preocuparnos por otros, nos lleva al egoísmo, y el egoísmo nos lleva precisamente a un egocentrismo y a una perversión. Sodoma y Gomorra también perdieron su dignidad y sufren el fuego eterno, dice Judas. También hay personas, dice que se han infiltrado y están provocando rebelión, anarquía, dice, blasfeman, rechazan la autoridad, dice Judas, dice, pero quiero recordarles un ejemplo. Cuando Moisés murió, dice que Miguel, el arcángel Miguel y Satanás disputaban por el cuerpo de Moisés. Lo que se estaba buscando ahí era precisamente, el plan del enemigo era desvirtuar todo el trabajo de 40 años que Dios había hecho a través de Moisés en el desierto. Satanás estaba interesado en que el pueblo pudiera tener nuevamente el cuerpo, el cadáver de Moisés, porque esto iba a contaminar toda la enseñanza. Se vendría abajo todo lo que se había hecho, porque perderían el enfoque, la nación, y a Moisés prácticamente lo iban a idolatrar, a venerar, y se iban a olvidar de su verdadero libertador, Jehová de los ejércitos, Yahvé, el gran yo soy, el presente continuo. En ese momento de lucha espiritual, sí, lo interesante es que aquí el arcángel Miguel, teniendo poder, potestad, respaldo, supo entender que se enfrentaba a un ser también creado por Dios. Y la gran enseñanza es que el arcángel Miguel nos deja es que él no se atrevió a proferir juicio ni maldición contra Satanás, sino que el gran consejo es que él endosó esa causa, como lo decíamos la semana pasada, endosó la causa a quien es la autoridad. Y lo que hizo Miguel debemos nosotros de tomarlo como un principio. El Señor te reprenda. No somos nosotros los que reprendemos, ni siquiera un ángel puede reprender. La reprensión y toda autoridad proviene de Él. Y creo que también es importante cuando dice Judas que no debemos de blasfemar, que no debemos de tomar ni tú ni yo un lugar que no tenemos ni nos corresponde. La autoridad espiritual proviene de Dios. Por eso yo te invito a que siempre endoses tu causa al Señor. A
A veces sin darnos cuenta se ha transmitido una enseñanza sobre la iglesia cristiana y hemos entendido lo que es tener la autoridad. La autoridad viene de Dios, es de Dios. Yo solamente soy un instrumento, un vaso de parte de Él, pero yo no me puedo tomar atribuciones. Así que en Cristo tenemos autoridad, pero es en su nombre. Toda reprensión es en el nombre de Jesús, y toda reprensión y contra todas aquellas cosas que nos enfrentamos y las que nos superan y las que nos rebasan, tenemos que decir: el Señor te reprenda. Esta epístola es una verdadera cátedra donde se nos ubica como cristianos y como seguidores. Tenemos que abrir nuestros ojos y entendimiento espiritual para no caer en los engaños y en la tibieza y que lleguemos a cometer blasfemias sin darnos cuenta. Por eso la palabra nos insta a tener muy claro de dónde viene la autoridad, quién es el que reprende y cuáles son mis acciones y limitaciones como personas que hemos sido rescatadas por el Señor. Judas habla de cómo se ha corrompido la sociedad, la vida espiritual, y toma los ejemplos bíblicos. Esos ejemplos, aprendamos de la historia para no repetir los mismos eventos. Lamentablemente siempre volvemos a cometer los mismos errores, pero el Señor de la historia nos vuelve a traer a memoria los eventos del pasado y las consecuencias para que nosotros podamos tener acciones correctivas. Se nos habla de que tenemos que tener cuidado de no caer como Caín en personas que aborrezcamos a nuestros hermanos y lleguemos a cometer actos de muerte, que no caigamos en actos de corrupción de dinero como Balaam, que de alguna manera entendamos que hay personajes con los cuales nos vamos a enfrentar en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Dice, pero son personas que están manchadas, son personas que viven impúdicamente, que son personas que se apacientan a sí mismos. Hay personas que hoy están hambrientas de ego y de reconocimiento dentro de los ministerios. Dios nos guarde y no permita que caigamos en atribuciones que no nos corresponda. A veces la gente mide el éxito en base a muchos aspectos que le pueden rodear en su ministerio. Pero aquí la palabra dice, tengan cuidado de no apacentarse a sí mismos, porque al final de cuentas, el evangelio y la palabra de Dios por sí misma no vuelve vacía. Nadie es especial aquí en el reino de Dios. Somos personas imperfectas todos. Sin embargo, dice, no se apacienten a sí mismas. No sean como las nubes que muchas veces no tienen agua y solamente se mueven de acuerdo al viento, a las modas, a las circunstancias. Yo creo que hoy, cuando hacemos un recuento desde los años 70 hasta el tiempo actual, cuántas doctrinas han pasado por la iglesia, cuántos errores doctrinales no han pasado, cuántos ministerios no han caído, cuántas personas ya no están, aquellas que evangelizaban, que profetizaban. Hoy hemos visto una decadencia dentro de los ministerios. Este es un llamado para todos, para tener cuidado, y porque pudiéramos ser solamente árboles otoñales sin fruto, y lo más terrible sería que fuéramos 2 veces muertos y desarraigados. Es una palabra dura, pero llena de amor, para crear conciencia y para despertar. Talita Kumi, despierta, levántate, iglesia. Eso es lo que el Señor está haciendo. Está firmando su iglesia, esta última generación que será testigo de tantas y tantas cosas. Tiene que estar bien afirmada y cimentada.
Dice Judas en el versículo 14 que aún Enoc había profetizado. Ese descendiente de Adán había profetizado que el Señor va a regresar. Y qué hermosa palabra profética encontramos aquí. Se los quiero leer. Dice el versículo 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ciertamente esta palabra nos recuerda que el Señor regresará con un ejército. Es una descripción de Apocalipsis 19, cuando Él regresa en un corcel blanco, seguido de un ejército. No es una figura que de derrota, sino ahora Jesús viene como lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene precisamente a hacer guerra contra aquellos que se le han revelado. Todos estos personajes que son descendientes de lo que nos ha dicho Judas. Personas que han entrado en el libertinaje de la gracia. Personas que han escogido el camino también de aquellos ángeles que perdieron su dignidad. Personajes que se asemejan a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Personajes que blasfeman contra Dios pensando que en ellos está la autoridad y realmente son solamente instrumentos del maligno, títeres de Satanás, porque han perdido de vista que toda autoridad proviene del Señor. Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios nos mantenga en la humildad y en la dependencia de Él, también para no ser como Caín, que teniendo tan de cerca a sus padres, a su hermano Abel, conocedores de Dios, se olvidó de ello y terminó destruyendo su hogar, dañando y lastimando a su propio hermano. Que no seamos una descendencia como la de Balaam, que se pierde en el dinero, que buscan la gloria y la fama y que solamente se alimentan a sí mismo, pensando que cada agrupación, que cada iglesia es como un negocio personal. Creo que hay mucho por lo cual tenemos que pedirle al Señor, porque le estamos robando la gloria y nos estamos atribuyendo cosas que no nos corresponden. Dios tenga piedad y tenga misericordia y nos alumbre a todos nuestros ojos y nuestro entendimiento, comenzando por mi persona, pero también cada quien tendrá que hacer su propia reflexión y cada ministerio, porque estos son los tiempos del libertinaje de la gracia, donde la iglesia se está acomodando a la gente y le está dando a la gente lo que quiere escuchar, lo que quiere cantar, como quiera vivir. Hoy tendremos que navegar contra corriente. No será fácil, pero dice la Escritura, el Señor viene pronto, no lo olvides. No perdamos de vista ese evento, ese adviento, ese nuevo adviento. Como les decía en Navidad, el adviento en el Antiguo Testamento, como se recuerda las palabras proféticas, eran para prepararnos, porque venía el Señor de señores a revisar la casa. Este es el tiempo también donde Dios estará revisando su casa, su iglesia, su pueblo de Israel. Ante este adviento hay que prepararnos, porque Jesús regresará, y así también lo confirma Apocalipsis capítulo 19. Dice: vienen tiempos donde habrá burladores, malos deseos, los sensuales, dice, que causan divisiones, dice, y las causan, dice, porque no tienen al Espíritu. Y para concluir,
esta carta, Judas nos hace la gran recomendación. Pero vosotros, amados, se refiere a ti y a mí, debemos edificarnos en la santísima fe. Y para ello debemos, dice, hacer lo siguiente: orando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado para tener la mayor experiencia espiritual. Dice la palabra, y lo dijo Jesús, de aquí, de tu interior, correrán ríos de agua viva. Esto hablaba, dice, acerca del Espíritu Santo que habría de venir. Quiere decir que hay una comunión con el Espíritu. En este cuerpo mortal, en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de corrupción, en este cuerpo que lucha día a día con una naturaleza caída. Es aquí donde el Espíritu Santo en nuestro interior vive. Él es el neuma de Dios, el viento de Dios, la tercera persona de la deidad, quien levantó a Jesús de la muerte, dice la Escritura. Y Judas dice: amada iglesia, amados escuchas, no pueden perder de vista nuestra pobreza espiritual, nuestras debilidades, nuestra fragilidad. Tú y yo no podemos luchar solos. Tiene que haber algo sobrenatural, y es el Espíritu Santo. Amada iglesia, invitemos al Espíritu Santo a orar a través de nosotros. Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Jesús sabía los afanes por los cuales íbamos a pasar y los que vamos a luchar. El Nuevo Testamento es una evidencia de que nuestra naturaleza caída tiene tropiezos, sufre constantemente. Pablo es alguien que nos demuestra a través de la Escritura y de sus epístolas una gran lucha dentro aún de la iglesia. A veces la idea errónea que tenemos es: ¿cómo es posible que en la iglesia pase esto o aquello? Pues es lo más normal y lo más natural, porque es un lugar de gente imperfecta y de gente que se sigue agregando. Es una gran escuela del Señor. Pero en este lugar son bienvenidos los hipócritas, los falsos, los mentirosos. Son bienvenidos, ¿por qué? Porque es un lugar para encontrar salvación en el Señor. En alguna ocasión una persona me decía que él no venía a la iglesia porque estaba consciente de que había mucha hipocresía. Y yo le tuve que decir que en la iglesia vamos a encontrar todo tipo de personas, porque es un lugar de imperfección. Es un lugar donde Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Nos va perfeccionando su palabra y cada quien va tomando un tiempo diferente de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra búsqueda personal con el Señor. Pero de eso se trata la iglesia, de encontrar la perfección en el Señor. Él nos va perfeccionando. Y creo que Judas, como buen apóstol, está preocupado porque la gran comisión de Jesús se cumpla. Y para ello, el gran consejo que nos da es: no olviden orar en el Espíritu Santo, porque orando en el Espíritu Santo se van a conservar en el amor de Dios. Van a entender y comprender que la misericordia del Señor es para la eternidad. Dice: y a los que estén dudando pueden convencerlos. Es ahí donde la importancia del Espíritu Santo no debemos de olvidarla, y sobre todo en este tiempo. La obra del Espíritu Santo es indispensable. No podemos realizar un ministerio sin la dirección de Él. Jesús dijo que Él vendría
a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Judas dice que algunos que dudan, convencedlos, no lo podremos hacer. No podremos convencer a la gente de un cambio de vida si el Espíritu Santo no está fluyendo en mi vida, si no está brotando como un torrente de agua viva. Recordemos la profecía de Ezequiel de las aguas salutíferas. Hay un río que sale desde el templo, desde el santuario. Ese río produce vida, produce salvación. Y ese río del Espíritu Santo ahora en nosotros, fluyendo, es el que va a dar vida. Y es el único que nos va a ayudar a convencer a otros de su pecado, de sus circunstancias, o de que se mantengan firmes ante el Señor. Yo ruego que el Señor nos revista a ti y a mí de su Espíritu, que crezcamos en la comunión, porque nuestra labor es en el Señor que las almas sean rescatadas, que tenemos que también tener acciones heroicas, entre comillas, heroicas, por supuesto, en el Señor, rescatando a gente del fuego, es decir, que va camino hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Y solamente con un poder sobrenatural podremos hacerlo. El cristianismo no puede ser algo intelectual o tomada solamente como una forma de filosofía. El cristianismo es un estilo de vida, es un cambio de conducta, es establecer el reino de Dios entre nosotros, ¿sí? Y tenemos en este tiempo que aborrecer aún, dice, la ropa contaminada de su carne. Es decir, no podemos convivir con aquellos que se están contaminando con costumbres o con formas espirituales, entre comillas, que no son de Dios, que contaminan, que hacen sincretismo, que tratan de confundir y de injertar otras filosofías al evangelio puro. Dios no necesita ayuda, ni la Biblia, su palabra, necesita que la ayudemos, adaptándola a nuestras muy personales formas de vida o de pensar. El evangelio es claro, tajante, contundente, y en el evangelio del reino no se puede negociar. La oración en el Espíritu es algo que nosotros debemos de seguir buscando, creciendo y practicando. Aprende a comunicarte con el Espíritu Santo, está en ti. Puedes hablar con Él y decirle: Espíritu Santo, guíame en esta mañana. Dame la revelación de la palabra. Enséñame a exaltar y a glorificar a Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a convencer a esta persona, a esta alma que necesita de ti. A través de esa comunión, el Espíritu Santo está aquí en nuestro interior, vive en nosotros, y es necesaria esa vida de oración. Orando en el Espíritu es tener comunión plena, tener ese bautismo, tener esa renovación. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, porque nos estás hablando, y porque hoy te pedimos a ti, Espíritu Santo, que vengas a la iglesia, que vengas a nuestra vida y nos ayudes a convencer al mundo de su pecado, de su justicia, de que el Señor es una realidad y que vendrá muy pronto en un nuevo adviento. Eso es que Él nos ayude a convencer a otros de esa promesa y de esa oportunidad para el arrepentimiento y de juicio. Que la gente sepa también que Dios pondrá un punto final a la historia
y vendrán sus juicios. Un rendirle cuentas a Él. Por eso es importante que no dejemos de orar en el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu presencia. Te damos gracias, Jesús, por haber enviado al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Aviva tu obra. Santifica el cuerpo de Cristo en el mundo, en los ministerios, en los liderazgos, en el pueblo. Señor, que no nos perdamos en huecas filosofías, en vana palabrería. Que no caigamos, Señor, en una predicación solamente sobre la existencia del ser humano y su desarrollo como persona, porque eso no es el evangelio en sí. Primero es la salvación, la comunión con Él, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Hoy mi oración en el Espíritu Santo es que podamos nosotros como iglesia entrar en un proceso maravilloso con el Espíritu Santo. Que hoy las fuentes de los cielos se abran, Espíritu Santo, y que a través de cada uno de nosotros pueda fluir un torrente, una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Que nuestra vida sea un instrumento en tus manos, Espíritu Santo, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y para llevarnos a una comunión creciente con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, bautízanos. Que aquella persona que no ha tenido una experiencia en el Espíritu Santo, venga un bautismo de fuego de lo alto como en Pentecostés. Que el viento recio del Espíritu fluya y sople abundantemente. Bautízanos para que tu pueblo pueda alabarte y adorarte y orar en el Espíritu Santo, en el entendimiento, o también con otras lenguas, humanas o angélicas, pero que en un mismo sentir podamos orar, y que esta oración tenga repercusiones hasta en la eternidad, en la autoridad única a quien le pertenece, Jesús de Nazaret. Sea Él quien respalde esta oración por medio de su Espíritu Santo. Que así sea, que así sea. Sigamos orando en el Espíritu Santo. Ahora que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga. Les envío un abrazo desde aquí, del Divino Salvador. La mejor de las semanas, y no olviden leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar, a leer su palabra y a realizar un ministerio a lo cual Dios te ha llamado. Hazlo, por favor, pero primero orando en el Espíritu Santo. Bendiciones. Nos vemos pronto.